Segmentos y razones trigonométricas con un círculo unitario. En el plano cartesiano tenemos un ángulo en el primer cuadrante. También tenemos un círculo unitario. Un círculo unitario es aquel que tiene como radio 1. Podremos obtener las razones trigonométricas para este ángulo usando la medida de algunos segmentos. Usemos el lado terminal del ángulo para formar algunos triángulos rectángulos donde un lado de ellos coincida con el radio del círculo unitario. Notamos que los triángulos OMN y ORS tienen al ángulo A dentro de ellos. Tenemos que estos dos ángulos son iguales por ser alternos internos. Entonces el triángulo OVT también tiene el ángulo A dentro de él. Ahora tratemos de relacionar las razones trigonométricas con algunos de los segmentos de los triángulos formados. Para esto, busquemos que el denominador de la razón trigonométrica sea un lado que coincida con el radio del círculo en uno de Hola chicos, les estoy presentando en este momento un video en donde vamos a retomar las actividades de la clase de la gráfica de funciones trigonométricas. Aquí pues les pasé lo que habíamos visto, llegamos hasta este video y cómo es que se obtienen los valores para las gráficas de las funciones trigonométricas a partir del círculo trigonométrico, recordando que las funciones trigonométricas básicas son seno, coseno, tangente y las recíprocas serían cotangente, secante y cosecante. En el círculo trigonométrico podemos observar, podemos analizar tres triángulos diferentes para cada una de las funciones. En este primer triángulo que estoy señalando, pues se ve lo que es el seno y el coseno. La tangente ya se vería a partir de que se tome en cuenta el cateto adyacente con el valor igual a 1 y este largo del triángulo sería el valor de la tangente. Y el siguiente triángulo, pues, es para las razones trigonométricas, para las funciones trigonométricas recíprocas. Entonces, dentro del círculo trigonométrico se puede ir analizando tres tipos de triángulos rectángulos diferentes con cada uno de los lados que va a corresponder al radio de la circunferencia trigonométrica o goniométrica del círculo unitario. Entonces, en el primer triángulo, repito, tenemos que la hipotenusa es igual a 1, en el segundo triángulo el cateto adyacente es igual a 1 y en el tercer triángulo el cateto opuesto va a ser igual a 1. Este es uno de los videos que vimos en la clase pasada, solamente para recordar cuáles fueron las actividades que se realizaron y esta es una de las actividades interactivas que realizamos con GeoGebra a partir del círculo unitario. Entonces, ¿qué es lo que veíamos aquí? Pues que en el ángulo de 60 grados, con el círculo unitario, podemos ir analizando cada una de las funciones. En este caso, el seno del ángulo va a ser igual a 0.87 si el ángulo vale 60 grados. Si fuera el coseno, pues aquí lo vemos, el resultado del coseno de 60 grados es igual a 0.5. La tangente, que ya está marcada por otro triángulo, en donde el cateto adyacente es el valor del radio del círculo trigonométrico, vamos a obtener que la tangente es igual a 1.73, teniendo como ángulo de 60 grados. En el caso de la cotangente se toma el cateto opuesto, porque este es un ángulo alterno interno. Aquí tendríamos el ángulo de 60 grados y el cateto opuesto correspondería al radio del círculo trigonométrico. Entonces la cotangente es igual a 0.58. Para la secante vamos a tener este otro triángulo. Aquí igual el cateto adyacente es igual a 1 y para encontrar la secante, pues aquí es igual a 2.
Finalmente, para encontrar la cosecante, aquí vamos a extender y tendríamos que sería igual a 1.15 el valor de la hipotenusa, donde se ve el último triángulo rectángulo, y entonces aquí podemos analizar uno por uno en este primer cuadrante, o podemos estar analizando ya en su conjunto y comparando los resultados de cada una de las funciones trigonométricas y sus valores y los triángulos que se forman. Entonces aquí tenemos los tres triángulos. Conforme nosotros vamos aumentando en este lado, podemos ir viendo cómo se mueve el ángulo. En este caso tenemos el de 125 grados. ¿Cuál es el valor del seno? El que está de rojo, que sería 0.82. El valor del coseno, que sería menos 0.57. El valor de la tangente, que sería el valor de menos 1.43. El valor de la cotangente, menos 0.7. El valor de la secante, que es OQ, sería menos 1.74. El valor de la cosecante es OR, que sería 1.22, y los triángulos que se forman. Entonces, este es el ángulo de 125 grados. El primer triángulo para analizar es con el seno y el coseno, donde la hipotenusa es igual a 1. En la siguiente función trigonométrica, que sería la tangente, aquí pues esta no se logra ver completa, pero la tangente es la que está marcada en este triángulo, donde se extiende la hipotenusa, y el cateto adyacente, que sería este lado de OA, va a ser el que va a valer 1 para la tangente. Para la cotangente tenemos esta otra parte, que es extendiendo este lado y teniendo como 1 el valor del cateto opuesto. Entonces tenemos aquí el triángulo rectángulo con este valor de 1, y la cotangente sería igual a menos 0.7. El valor de la secante sería esta hipotenusa, y el valor de la cosecante sería esta otra hipotenusa. Entonces, solamente estamos recordando, ahí tenemos en el segundo cuadrante. Si yo voy avanzando, pues voy a observar cómo es que van cambiando los valores. Aquí tenemos el ángulo de 225 grados, que ya pertenece al tercer cuadrante del plano cartesiano, y tenemos igual los valores de seno, coseno, tangente, cotangente, y secante y cosecante. Entonces, esas son las funciones trigonométricas básicas y recíprocas, y también lo podemos analizar en el cuarto cuadrante. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos un ángulo de 315 grados. ¿Cuál es el valor del seno, del coseno, de la tangente, de la cotangente, de la secante y de la cosecante? Entonces, esa fue una de las actividades interactivas de la clase anterior. Solamente estamos recordando rápidamente. Se realizó también una evaluación, y pues yo les preguntaba cuáles serían los valores de las funciones en el círculo unitario. Aquí eso ya lo presenté en el video anterior, y después vemos las gráficas de la función seno, de la función coseno, de la función tangente, para que después veamos qué es lo que sucede. Entonces aquí ya se vio lo que es la gráfica de la función coseno, y ahora le voy a pasar todo, la tendencia de la gráfica, y cuáles son los valores donde esta función existe. ¿Cuáles serían los valores de x donde la función coseno existe? Pues es el conjunto de los números reales. En el caso de la función tangente, también se fue analizando y encontramos un dominio diferente para esta función, porque resulta que no existe en los valores de 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios. Eso ya se explicó en el video anterior. Aquí también les estoy presentando el otro video, solamente para recordar. En pantalla se observa el gráfico de f de x igual seno de x. Acá se observa la curva roja. Su dominio viene dado por el conjunto de los números reales, es decir, se extiende desde menos infinito hasta más infinito.
Sin embargo, para analizarla, se graficó en el intervalo de menos 2pi a 2pi. Su recorrido o imágenes viene dada por el intervalo de menos 1 a 1 en el eje Y. La curva es positiva en el intervalo de menos 2pi a menos pi, en el intervalo de 0 a pi, y es negativa de menos pi a 0, y en el intervalo de pi hasta 2pi. La curva es impar, ya que es simétrica respecto al origen de coordenadas. Además, alcanza un máximo en pi medio. En x igual pi medio, alcanza su valor máximo, que es 1, y en x igual 3 pi medio posee un mínimo, que en este caso es menos 1. La curva es continua, además se anula, es decir, corta al eje x en los puntos x igual kpi, con k perteneciente al conjunto de los números enteros. Veamos ahora la función coseno. En este video presentan todos estos valores que toma el x para cada una de las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Entonces, sí es muy interesante este video, cómo es que se va formando y cuál, está explicando cuál es el dominio, es decir, cuáles son los valores de x que puede tomar la función coseno y cada una de las funciones. Aquí es donde nos quedamos la clase anterior y también les estuve haciendo la parte de la evaluación. Entonces, en la clase de hoy, ya que recordamos toda esta parte, vamos a ver lo que es la actividad interactiva 1 y en esta nos está presentando lo siguiente. Nos dice que vamos a observar algunas gráficas. Es una animación que también se puede realizar en GeoGebra y que podemos ver y observar qué es lo que sucede en esta parte de gráfica donde se encuentra el círculo unitario, qué es lo que sucede con cada una de las funciones seno, coseno y tangente, y en la segunda gráfica vamos a observar qué es lo que está sucediendo con la tendencia de esta función. Entonces, este cursor, esta línea, se va a ir moviendo de acuerdo al número de grados que yo necesito. Va a pasar por el primer cuadrante hasta llegar a 90 grados, en el segundo cuadrante hasta llegar a 180 grados, en el tercer cuadrante hasta llegar a 270 grados y en el cuarto cuadrante hasta dar una vuelta o los 360 grados para cada función, seno, coseno y tangente. Entonces, la primera función que vamos a ver es la de seno y vamos a observar qué es lo que está sucediendo con la tendencia. Ustedes observan que se va moviendo ese triángulo rectángulo en cada uno de los cuadrantes y cuando completa un ciclo se vuelve a repetir todos los valores. Entonces, en 0, cuando x vale 0, la función seno de 0 va a ser igual a 0. Por eso tenemos la coordenada en 0,0. Si yo le doy valores negativos, pues también voy a tener esta tendencia. Entonces aquí ya me marcó cómo es que se iba moviendo y al terminar de moverse hasta 360 grados, pues se van repitiendo los valores. Los valores de x siguen dados en radianes, ¿sí? Con los valores de pi. Y esta sería el análisis de la función, de la gráfica de la función seno. Vamos a ver qué es lo que sucede con la gráfica de la función coseno. Y vemos la animación. Va a ser lo mismo. Entonces, esa es la tendencia que es muy semejante a la función seno, pero si se dan cuenta, está recorrida, porque donde inicia, en este caso es 0,1, y en el caso de la función seno, pues iniciaba en la coordenada 0,0. Entonces, aquí es cómo se va moviendo en la función coseno. Lo voy a repetir para que observen dónde inicia y qué es lo que va sucediendo conforme se va moviendo ese triángulo rectángulo en el círculo trigonométrico, cuáles son los valores que se van tomando y qué es lo que se va realizando para encontrar esta otra tendencia. Entonces vamos a ver ahora la función tangente. Su gráfica obviamente va a estar dada a partir del otro triángulo que nosotros denotamos y chequemos que se están formando dos barras porque ahí es donde no tenemos ningún tipo de triángulo, por lo tanto no está definida la función tangente en esos valores.
En este caso, el de 0, el de 180, y veamos qué es lo que sucede con este triángulo. Está pasando por el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Entonces, esta es la gráfica azul, es la tendencia de la función tangente. Entonces, nosotros podemos analizar incluso aquí por pares de funciones. Si yo quiero analizar la función seno y la función coseno, veo la animación para realizar una comparación dónde va a iniciar cada una de las funciones en el plano cartesiano y cuál es su tendencia. Esa es la que yo les comentaba que era muy semejante, sin embargo, no todas empiezan en el mismo lugar. En el caso de la función seno inicia en 0,0 y la función coseno inicia en 0,1. Entonces, estos son los valores de la función seno y coseno comparativamente. Si yo quiero comparar la función seno y la función tangente, entonces esto es lo que está sucediendo. Ahí se está trazando cuál es la tendencia de cada una de las funciones y dónde hay una intersección, es decir, dónde se junta la función seno y la función tangente. ¿En dónde serían iguales? Pues si yo voy con mi calculadora y le doy, busco la función seno en este punto y la función tangente, pues le vamos a encontrar que es igual, así como en este punto, que hay un punto de intersección, aquí hay un intervalo donde se reúnen las dos funciones, aquí pasa un punto y tenemos entonces estas dos comparaciones de las funciones básicas. Y como ya comparamos la función seno y la función coseno, que también tenía puntos donde se intersectan, también la función seno y la función tangente se van a intersectar. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo quiero comparar la función coseno y la función tangente? Bueno, pues nos va a aparecer la gráfica y nos va a aparecer los triángulos que se están analizando para la función coseno y para la función tangente. Se va a ir moviendo el ángulo y vamos a encontrar la tendencia de cada una de las gráficas, pero ya juntas para realizar la comparación. Entonces, aquí tengo la animación. Veo que se están, también tienen puntos donde se intersectan y esta sería el valor de la función coseno, esta es la tendencia de la función coseno, y esta otra, la línea azul, sería la gráfica de la función tangente. Como podemos observar, pues solamente hay un punto de intersección. En este valor de este ángulo, vamos a encontrar que la función coseno y la función tangente van a ser iguales. Entonces, eso es muy importante conocerlo porque si nosotros agregamos en la calculadora el cálculo de la función coseno y el cálculo de la función tangente de estos ángulos en especial, pues vamos a encontrar que es el mismo. Entonces, aquí en la gráfica se observa que es donde se intersectan. Si yo quiero realizar una comparación de las tres funciones, ¿qué es lo que hago? Selecciono las tres, voy a la animación y voy observando qué es lo que sucede con cada una de las funciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente. Vemos dónde se pueden intersectar a lo mejor las tres funciones o pueden ser muy parecidas y dónde se puede intersectar por pares de las funciones trigonométricas básicas. Entonces, de esta manera yo estoy analizando lo que es esta actividad interactiva de las funciones, de la gráfica de las funciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente. Entonces, esa es la actividad interactiva 1. Vamos a ver la parte de la evaluación. Y aquí les preguntaba, de acuerdo a los segmentos que representan el valor de la función seno y el valor de la función tangente, se puede ver que en el primer cuadrante el valor de la tangente es siempre mayor que el valor de la función seno. Les preguntaba si este enunciado es verdadero o falso. La mayoría me dijo que era verdadero. Entonces vamos a oprimir en falso para ver qué es lo que nos arroja. Nos dice que es incorrecto. El enunciado debe ser verdadero, como ustedes ya lo resolvieron en la mañana. Y tenemos que en el primer cuadrante el valor de la tangente es siempre mayor que el valor de la función seno
¿Por qué? Porque se analizan estos dos triángulos. Cuando el radio corresponde, la hipotenusa corresponde al radio del círculo unitario, y entonces este es el valor del seno, esta línea azul, y en el caso de la tangente se toma el cateto adyacente y se forma otro triángulo rectángulo, y entonces se compara la línea azul de la función seno con la línea verde punteada de la función tangente, y se puede observar en la gráfica que la función tangente es mayor que la función seno en el primer cuadrante. ¿Okay? Entonces eso es lo que veíamos en la parte de la evaluación. Ahora, la siguiente parte son las gráficas de las funciones recíprocas. Entonces ya vimos seno, coseno, tangente, y este es a grandes rasgos lo que es la gráfica de las funciones cotangente, secante y cosecante. Entonces, tenemos cada una de los colores, nos va a marcar cada una de las funciones o la gráfica de las funciones trigonométricas. Esto sin entrar mucho a detalle, para que vayan reconociendo la gráfica de las funciones recíprocas, que son recíprocas porque es lo contrario o es una relación contraria a la función seno, coseno y tangente respectivamente. Entonces vamos a ver una por una la gráfica de la función cosecante, la gráfica de la función secante. Aquí tenemos que la secante es la relación de la hipotenusa entre el cateto adyacente, y su recíproca proviene de la relación del cateto adyacente entre hipotenusa, que estaba definido así el coseno, que es la función trigonométrica básica. Con estas dos ecuaciones, o sea, si ustedes observan, la hipotenusa se cruza y el cateto adyacente también se cruza, por eso se llaman funciones recíprocas, pero también lo podemos señalar así, que la secante es igual a la inversa del coseno. Entonces, esto es 1 entre coseno de x y también es de inversa. Entonces, analizando la gráfica de la función secante, en algunos puntos en especial, aquí cuando x es igual a 0, esta es la función secante. Para pi octavos tenemos otro valor. Para pi cuartos, que sería de este lado, se calculan las recíprocas de la función coseno, que es la secante. Ahora, aquí nos están dando algunas características de esta gráfica. Primero, nos dice que esta función tiene un periodo igual a 2pi, es decir, p es igual a 2pi. ¿Qué significa? Que cada que yo encuentre 2pi, en este caso aquí se encuentra, pues se va a repetir donde iniciamos. Entonces, si aquí es 0 y aquí es 1, en 2pi también vamos a tener que aquí es 1. En 4pi también vamos a encontrar aquí otro 1. Entonces, yo le doy valores al ángulo hasta pi medios, y esto tiende a aumentar, aumenta, pero nunca va a tocar a esta línea que es paralela al eje Y o que es perpendicular al eje X. Siempre se va a extender, pero nunca va a existir en este valor. Entonces, si yo paso un grado más a este valor de 90 grados, pi medios es igual a 90 grados, yo le doy 91 grados, la secante de 91 grados, ya voy a encontrar un valor, que son los que se vienen en la parte negativa, en el cuarto cuadrante, y van aumentando conforme voy aumentando este ángulo hasta llegar a 180 grados. ¿Qué es lo que sucede? Que va a ir disminuyendo hasta 3 pi medios, hasta antes de 3 pi medios, sin tocar a 3 pi medios. Y si rebaso 3 pi medios, entonces va a tener un valor positivo y vamos a tener esta siguiente gráfica. Entonces aquí todavía son valores diferentes a los que yo les di al inicio. Aquí, cuando llega a 2pi, ya vamos a tener un valor igual como si estuviéramos comenzando. Aquí si estamos comenzando, aquí se vuelve a repetir que estamos comenzando. Entonces, por eso se dice que el periodo es igual a 2pi. ¿Qué otra característica tiene esta gráfica? Bueno,
Se muestra en la gráfica que la función secante alcanza alturas máximas infinitas y alturas mínimas infinitas de manera negativa. Entonces es lo que les estaba explicando, que siempre va a ir hasta un valor positivo o va a llegar desde un valor negativo, pero en estos puntos no existe o no está definida la función secante. Otra característica dice que no se tiene entonces un valor definido para la amplitud de esta función. La amplitud de la función cosecante es indefinida. Nótese que no hay valores de las imágenes para el intervalo menos 1,1. Es decir, para los valores de y en menos 1, desde menos 1 hasta 1, es como por ejemplo a la mitad de este intervalo y la mitad de este intervalo, no hay valores de la función. Eso significa este otro enunciado, este de acá. Entonces, la última característica nos dice lo siguiente. Aquí pongan mucha atención, es muy importante, que nos dice: las líneas auxiliares verticales son asíntotas a las cuales se acerca la gráfica sin nunca llegar a tocarlas. Por eso, el dominio de la función secante no es todo el conjunto de los números reales. Entonces, en la función seno y la función coseno sí teníamos que el dominio es el conjunto de todos los valores de x, es decir, el conjunto de los números reales. ¿Qué significa este del dominio? ¿Cuáles son los valores de x que le puedo dar a la función para que sí exista? En el caso de la función seno y de la función coseno, siempre iba a existir, iba a ser una continuidad. Esa tendencia de ondas siempre se iban a repetir. Entonces aquí no siempre se van a repetir, no hay ondas, hay como tipo parábolas donde dejan de existir en estas líneas punteadas, no están definidas, se van así como que un poquito antes al infinito o en menos infinito y un poquito después también a más infinito o a menos infinito. ¿Cuáles son los valores de x para que la función secante exista? Es decir, ¿cuál es el dominio de la secante? Pues es igual al conjunto de todos los valores de x, donde x sea diferente a pi medios más n pi con n entero. Entonces, si n es un entero, digamos que es 1, voy a tener pi medios más pi, pues voy a tener 3 pi medios. Entonces, aquí no voy a tener ningún valor de la función secante. Eso es lo que eso es lo que significa x diferente a pi medios más n pi. Si n fuera 0, entonces, porque 0 también se considera como un número entero, pues tampoco va a existir en pi medios, como lo podemos observar aquí. Entonces, si n vale 0, en pi medios no existe o no está definida o no está determinada la función secante. Si n vale 1, entonces sería 3 pi medios. Si n vale 2, pues tenemos también el valor de 5 pi medios. Entonces, esas son las características de la función secante. Ahora, la gráfica de la función cotangente está dada también por estos valores, que sería el inverso o la recíproca de la función tangente, reconociendo que la función tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Bueno, pues la cotangente, por ser la recíproca, va a ser el cateto adyacente entre el cateto opuesto, que también se puede definir como la cotangente igual a la inversa de la tangente o 1 entre tangente de x. Y esto es a grandes rasgos lo que es la gráfica de la función tangente y su recíproca, que sería la cotangente. Entonces, aquí hay puntos que nos están señalando donde se intersectan o donde los valores van a ser iguales. Entonces, aquí, si yo encuentro el valor de pi cuartos, si pi vale 180, pi cuartos sería 45. Entonces, la tangente de 45 grados va a tener este valor, que nos dice que es 1, y la cotangente de 45 grados pues va a tener el mismo valor porque se están intersectando en la gráfica. Entonces aquí se vuelve a analizar cada uno de los valores de x o del dominio para la función cotangente y
En este caso vienen las características de la función cotangente y nos dice que el periodo, es decir, donde se va a ir repitiendo los valores, va a ser igual a pi. Entonces aquí, de aquí para acá, vamos a tener una tendencia de la gráfica cotangente y pasando el valor de pi, volvemos a tener la misma tendencia, pero en el valor de pi, en el valor de 2pi, 3pi, 4pi o pi, menos 2pi, menos 3pi, no va a existir la función cotangente o no está definida o no está determinada. Por lo mismo de los triángulos rectángulos que no se forman. Entonces, ¿qué otra característica tiene la función cotangente? Pues se muestra en la gráfica que la función alcanza alturas máximas infinitas y alturas mínimas infinitas de manera negativa. No se tiene entonces un valor definido para la amplitud de esta función. La amplitud de la función tangente es indefinida. Las líneas auxiliares verticales son asíntotas a las cuales se acerca la gráfica sin nunca llegar a tocarlas. Por eso el dominio de la función cotangente no es todo el conjunto de los números reales. Aquí el dominio de la cotangente va a ser igual al conjunto de todos los valores de x, donde x sea diferente a npi con n entero. Entonces, si n es igual a 0, pues vamos a tener que x es igual a 0. Entonces, en 0 no va a existir la función cotangente. Si n es igual a 1, pues vamos a tener que el valor del ángulo es pi radianes y tampoco va a existir la función. En 2pi, en 3pi, en 4pi, en menos pi, menos 2pi, menos 3pi, menos 4pi, etc. Entonces, esa es la gráfica de la función cotangente. Y vamos a ver un video. Aquí es donde llegamos a la conclusión por las preguntas que estaban realizando todos y aclarar las dudas. Entonces llegamos a este video. Este video es muy, muy interesante porque nos está presentando cuando nosotros estamos aumentando el ángulo, qué es lo que sucede con el valor de cada una de las funciones trigonométricas básicas y de las funciones trigonométricas recíprocas. Y también podemos observar cómo es que va cambiando en su gráfica de cada una de estas funciones. Entonces vamos a ver lo siguiente.
Muy bien, chicos, pues vamos a dejar hasta aquí la clase. Vamos a vernos el próximo lunes. Espero que les sirva este pequeño video para los que no pueden entrar a lo que es la clase por la plataforma de Aula 24. Y pues espero que se encuentren muy, pero muy bien y que tengan muy bonita tarde. Bye.